esto hizo que el convento fuera derribado en todo, hasta llegar a sus cimientos. Y puedo decirles, porque yo fui testigo de eso, que cuando abrieron el viaducto, que no existía eso, era el Parque Juárez, cuando el que era gobernador, don Rafael Murillo Vidal, ordenó que se hiciera ahí un pasaje de autos para agilizar la vialidad en Jalapa, pues se encontraron algunos vestigios de lo que fue ese convento, el dintel, está el dintel, se encontró una parte marmórea del altar, que por cierto yo la tengo, me la regaló una persona que la encontró. Se encontraron algunas cosas, pocas, pero que dan testimonio de lo que fue el convento, el huerto, el cementerio que había y el nacimiento de agua de San Cristóbal, que ahora está subterráneo. Uno sale del viaducto hacia la parte de la entrada del palacio por donde entra el gobernador, y hay una placa allí, y ahí el agua que viene bajando desde la catedral, toda la parte alta hacia Revolución, llega allí y está entubada y ya no está afuera. Antes salía fuera y era un arroyo muy bonito que se llamaba el arroyo de San Cristóbal, que regaba el huerto del convento. Y el convento ocupó también parte de lo que es el MUX, el Museo de Jalapa, que era parte del huerto, concretamente del convento de San Francisco. Y lo que quedó de ese convento como una reliquia, pues son dos cosas: la imagen de San Francisco que tienen los franciscanos, los terciarios franciscanos, la orden franciscana seglar en la catedral, que es un San Francisco de la época con una calavera en la mano, y la cruz del Evangelio que hicieron algunos frailes cuando se le rebelaron los hombres de Cortés y se querían regresar porque veían que esto era inhóspito. Y entonces Cortés mandó quemar sus naves, y de un mástil de una de las naves, uno de los frailes hizo una cruz, y está certificada en la madera del tiempo y todo. Y esa cruz recorrió fundaciones, primero estuvo en el convento de Jalapa, luego recorrió fundaciones y luego volvió al convento de Jalapa. Y cuando se derribó el convento, pues gentes piadosas allí fueron y rescataron la imagen de San Francisco, la pasaron a la catedral, y también entregaron a la catedral, que no era la catedral como está ahora, era distinta, entregaron la cruz del Evangelio que se resguarda en la catedral. Yo cuando estuve de párroco ahí le mandé a hacer unas cantoneras metálicas muy bonitas para darle todo la parafernalia de la época, que se usaban cruces con cantoneras y bases. Eso les puedo decir sintéticamente. Perfecto. Realmente el escuchar justamente lo que es la historia es un volver, ¿no? Es un volver a nuestros orígenes. Muchos incluso lo llegan a poner como ese desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? Y sin duda alguna hablar específicamente de la historia de la Iglesia, y específicamente de la Iglesia Católica, pues bueno, realmente nos viene a iluminar, nos viene a abrir ese pensamiento en el que sabemos o nos deja entrever el hecho de que no fue nada fácil, ¿no? No fue nada fácil. Yo nada más, cuando voy al puerto de Veracruz, me imagino a don Hernando de Cortés cruzando lo inhóspito que debió haber sido desde Chalchihuecan hasta arriba al Cofre de Perote, pasando por mi tierra, por Jico Viejo, sí, por Jicochimalco, que así lo registra Bernal Díaz del Castillo en su historia de la conquista, con los cañones, con las armaduras, con los caballos, con el cargamento, con los víveres. Claro que se asociaron con indígenas que eran buenos para cargar, porque eran tamemes, esos cargaban bien, pero caminar eso en ese tiempo, que no había caminos, sino nada más así por las veredas que seguían los que venían a traer el pescado a la playa veracruzana para llevárselo a Moctezuma. Cortés fue un héroe, dígase lo que se diga de él. Fue un hombre visionario, hizo proezas, hizo gestas heroicas,
fue una verdadera epopeya, que trajo una cultura nueva, que trajo la religión en el verdadero Dios por quien se vive al nuevo mundo, que trajo otras costumbres y también trajo vicios, porque hay que reconocerlo, había luces y había sombras. Sí, claro. Y es que en la situación de la vida de cada uno de nosotros no todo va a ser bien, no todo va a ser para bien, pero dentro de ese bien es lo rescatable y es lo que podemos escuchar, lo que nos deja usted poder acercarnos un poco, como lo decía, ¿no? Sintéticamente, mucho se puede decir solo de este punto, y para esta historia que se fue desarrollando y para poder sentar las bases, pues ante todo debe de haber una organización, ¿no? Debe de haber una organización que se debe de seguir, que se debe de fundamentar, ¿no? Porque para que ahora estemos en esta actualidad en donde cada uno de nosotros vivimos nuestra fe y que la vemos tan desarrollada y con todo un orden, pues en un inicio tuvo que comenzar, ¿no? Fue difícil. Entonces, en ese sentido, ¿cómo era esa organización de la iglesia? O sea, ¿cómo se fue dando? ¿Qué pasos se fueron dando? Y hasta lo que es el día de hoy, sí, en Jalapa, ¿no? Y fue por instaurar centros que se llamaban de doctrina cristiana, centros de doctrina, donde se daba catecismo, donde primero aprendían la lengua de los naturales, y luego iban explicando las verdades de fe, que no era fácil porque ellos tenían los ídolos, ellos tenían otra mentalidad del tiempo, del espacio, de la divinidad. Era gente muy religiosa, pero con una dirección, pues no precisamente la verdadera, sino que tenían equivocación en cuanto que se dirigían a las piedras, como dioses. Ok, y ante ello, ¿de qué manera o cómo es que en este desarrollo de la iglesia, cómo logran hacer esta asimilación de parte de los nativos, es decir, de parte de los indígenas, cómo logran los frailes acercarlos, es decir, direccionarlos a este Dios por quien se vive? Sí, los frailes, mis respetos, ahora con los 500 años, pues se han mencionado a los frailes y se les ha homenajeado a esos 12 primeros frailes porque fueron verdaderos apóstoles del Evangelio. Dieron su vida, protegieron a los indígenas, porque también hubo maltrato a los indígenas y los frailes fueron protectores de los indígenas, no solo esos primeros 12, sino los que posteriormente llegaron, porque eran gente de fe, que anunciaban el Evangelio, y a veces se ponían en contra de las disposiciones del mismo capitán general, don Hernando de Cortés. Ok, y en este sentido, en este hecho histórico y esto que se le reconoce justamente a estos frailes, así un punto en específico o algo así que nos pueda ayudar a entrever este acto heroico de parte de estos frailes, cómo practicaban la fe en un principio. Mira, fueron auténticos catequistas. Ajá. Y voy a poner un ejemplo que todos conocemos, pero que no todos saben sus significados. Las piñatas. Uh-huh. Las piñatas son mexicanas. Tienen ancestros en la antigua China, todo ese tipo de cosas, es cierto. Pero las formas en cómo las usaban los frailes, con los picos, los 7 picos, era, por ejemplo, una catequesis sobre los 7 pecados capitales, contra los cuales había que luchar, había que destruir, había que quebrar. Ya después el ponerles dulces, frutas, golosinas, dinero, juguetes, eso es otra cosa muy bonita de nuestra tradición, pero fue un modelo de evangelización lexicográfico, con palabras, con signos y plástico también. Usaron la plástica para poder ir encauzando a nuestros ancestros en el conocimiento de la fe. Surgieron las posadas también para
iluminar la parte del Evangelio de San Lucas, donde se habla precisamente del nacimiento de Jesús, y siguiendo los frailes franciscanos el ejemplo de su fundador San Francisco, pues inmediatamente empezaron también a montar nacimientos, porque los nacimientos se los debemos al pobrecillo de Asís, que en Grecio fue donde él puso el primer nacimiento viviente plástico, que después pues cundió en el mundo y que ahora tiene muchas formas, muchas tonalidades y colores, pero que parten de el santo de Asís. Ok, realmente entonces hablamos de pedagogía, ¿no? Usaron una pedagogía, fueron catequistas y pedagogos, su pedagogía fue excelente. Ya quisiéramos tener así pedagogos hoy en la conducción para los niños, para los jóvenes y para quienes tienen que aprender algo. Sí, claro, y más que nada ese arte de entrar en el contexto de ellos, ¿no? Perfecto. Para poder desarrollar todo lo que hicieron, ¿no? Sí, sí. Y padre, en este sentido, ¿cuál es, o sea, ante ello, pues debía de haber como, digamos, por así llamarlo, una jerarquía entre ellos, o si había como un establecimiento de, tú vas a dedicarte a esto, tú vas a hacer esto, en estos primeros frailes? Mira, ellos no podían perder lo que por constituciones tenían. Eran los hermanos con un superior. Okay. No podría decir ahorita el nombre del superior, no lo tengo en la cabeza, porque ya es filigrana de historia, pero debieron traer entre el grupo a un superior, o un prior, un priorato, ¿no? Y ceñirse a las reglas puestas por San Francisco en la fundación de la Orden de Frailes Menores franciscanos. Eso no lo perdieron. Ellos vivían con pobreza, con castidad y con obediencia, los 3 votos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y vivían en comunidad, pero se separaban para algunas misiones especiales sin dejar de volver a la comunidad, porque entre los frailes la vida religiosa, ustedes saben que es distinta a la vida del clero secular. Ellos estrictamente observan las reglas de fundación y la vida comunitaria. Ok. Y en este sentido, entonces, queda claro lo que nos viene a iluminar, es decir, ellos son los primeros que llegan, los frailes franciscanos. ¿En qué momento, padre, llega alguien mayor a un prior? Bueno, el que llega mayor a un prior, pues es Fray Juan de Zumárraga. Pero es cuando ya se ha avanzado, cuando ya se separa inclusive la dirección de Tlaxcala, porque estaban asentados en Tlaxcala, y se pasa a la Ciudad de México y se funda lo que es la diócesis de México, ahora arquidiócesis primada, la diócesis primera que se funda pues en el territorio mexicano, y el primer obispo es un franciscano, Fray Juan de Zumárraga. O sea, los franciscanos fueron los directores, los punteros. Luego llegaron dominicos, llegaron agustinos, llegaron jesuitas, llegaron... Pero un tiempo después. Sí, después. Pero al inicio fueron los franciscanos. Y el superior inmediato, más grande entre el grupo de franciscanos que después creció, pues fue Fray Juan de Zumárraga, como obispo de la Nueva España. De la Nueva España, podríamos decir. Perfecto. Es muy interesante y muy enriquecedor que poco a poco nos vamos adentrando a esta serie de hechos que a veces pasan por desapercibidos, ¿no? Vemos la actualidad y pues nos preguntamos el cómo ha comenzado todo, ¿no? Sabemos que pues desde los inicios de, pues ahora sí, del México nuevo, podríamos decirlo, pues todo conlleva pues a una organización, organizar. Decía usted, llegaron los españoles, Hernán Cortés y junto con los frailes, ¿no?
y pues podría yo decir que llegaron y encontraron como un caos, o sea, se vinieron de un orden que tenían en su ciudad, en España, y pues llegan a un caos, ¿no? De decir por dónde entramos, ¿no? Pero siento que ahí pues ahí entró también actuó Dios, ¿no? El decir adentrarse, ¿no? Adentrarse a descubrir, ¿no? Y entonces en esa serie de pues que fueron avanzando y todo esto, pues fueron también como que visualizando, ¿no? Y conforme iban avanzando, pues iban como en ese tipo de organización, el decir a cómo llegamos, a cómo estamos ahorita, ¿no? Entonces fueron organizándose. Y bueno, ya padre, pasando a otro punto, ya nos explicaba usted los inicios, ¿no? Cómo entra la fe del verdadero Dios por quien se vive, comentaba usted. Pero ya un poco ya después de haberse adentrado, ya más pasado el tiempo, pues queríamos saber cómo esas dificultades que se presentaron en el desarrollo de la iglesia y específicamente de nuestra iglesia arquidiocesana de Jalapa. Sí, miren, el primer templo que se construye en Jalapa fue una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción en lo que ahora es el Palacio de Gobierno, justamente donde estaba antes la sede de la legislatura del Estado. Si ustedes se ubican en la entrada que da frente a la catedral a Palacio, la entrada grande, entra uno al patio y hay una escalera muy bonita que se bifurca. Ahí estaba la legislatura, ahora ya está el Congreso de los Diputados acá en Circunvalación, pero muchos años ahí estuvo la sede del Congreso. Allí un soldado español, perdonen que no dé el nombre porque en el momento me olvida, pero un soldado español construyó una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción para que allí se honrara a la Madre del verdadero Dios por quien se vive y se diera culto, pero dedicada especialmente a los españoles que hacían las travesías de Veracruz a México o de México, de la Gran Tenochtitlan a Veracruz, porque era un trayecto largo, se quedaban a descansar en Jalapa. Y ese fue el primer edificio religioso de la Iglesia Católica, que era un edificio de madera con palma. No estaba el Palacio de Gobierno, por supuesto, ¿no? Era un campo allí y junto estaba el convento franciscano después, pero la primera ermita fue allí. Luego, esa ermita se tuvo que quitar porque entonces se tenía que poner la casa consistorial, lo que ahora es el Palacio de Gobierno. Y se pasó esa ermita justo a donde está la capilla del Sagrario de la catedral, precisamente en esa dirección. Ya ven que la puerta está dentro de la catedral, y esa vista hacia la nave derecha de la catedral, donde desemboca la puerta del Sagrario, así estaba ubicada la segunda capilla de la Inmaculada Concepción. Era de madera y era de paja. Sufrió 2 incendios, se quemó por 2 ocasiones. Entonces vieron conveniente hacer un recinto más grande donde actualmente es la catedral, igual en madera y paja, que se quemó también. Y ya fue hasta tiempos de el virrey y obispo de Puebla, don Juan de Palafox, que quien ordenó que se hiciera el templo en forma en Jalapa, dedicado a la Inmaculada Concepción, que sufrió varias modificaciones, lo que fue la parroquia mucho tiempo de la Inmaculada Concepción, y que a partir de 1864, con la llegada del primer obispo, empieza a ser el templo catedralicio, la sede del obispado de la Veracruz, que abarcaba todo el estado de Veracruz, prácticamente, solo una porción pequeñita de los Tuxtlas, no, pero desde Tampico Alto hasta
Chacaltianguis, por ahí para abajo, llegaba lo que era la diócesis de la Veracruz, cuando ya empezaba a organizarse la iglesia y ya se empezaban a marcar jurisdicciones eclesiásticas. Algo más o menos, ahorita se comentaba, creo que por un sacerdote me comentaba esto de la primera ermita, ¿no? Y que sufrió incendios, ¿no? Y pues ahorita entramos a catedral y pues decimos, ¿no?, la belleza arquitectónica que tiene, ¿no? Pero pues también tuvo un inicio. Sí, y miren, tenía un panteón interno. Yo soy testigo porque me tocó con el padre Carlos Valiente cambiar el piso de la catedral en el año de 1976. Yo era seminarista, estudiaba filosofía como ustedes, y el padre Valiente, que era el vicario general, me llamaba mucho para que le ayudara, y vi cómo se iba excavando eso y cómo aparecían esqueletos en las naves. Y ahí fue cuando se descubrieron las criptas de la catedral, accidentalmente, porque una barreta se hundió. Ahí había un panteón que era para españoles peninsulares, que habían venido de España. Ajá. Luego, afuera, en lo que es la Plaza Lerdo, había un panteón para las vascongadas, los españoles vascos, y para criollos españoles nacidos, hijo de papá y mamá española, pero nacidos en la Nueva España, que eran los criollos. Luego, había otro panteón para los mestizos, que estaba donde está el Café Parroquia. Ajá. Y luego había un panteón para indígenas, que ese estaba en el convento franciscano en el Parque Juárez. Eso casi nadie lo sabe. No lo saben, pero había distinciones, porque las castas, las clases sociales eran muy marcadas. Claro. Y inclusive los libros eclesiásticos de matrimonios, de bautismo, de confirmación, se hablaba del indígena o natural fulano de tal con la indígena tal, o el español con la indígena tal, el matrimonio. O sea, se mencionaba la pertenencia a la clase social. Gracias a Dios que eso ha desaparecido. Pero así fue. Los libros de catedral así están, así están. Yo los conozco, yo fui párroco ahí. Sí. Me llama la atención eso que decía, ¿no?, de que fueron encontrando, pues era así como vestigios. Osamentas, muchas osamentas las volvimos a enterrar en un hoyo que se hizo ahí, abajo de las criptas, porque eran muchas osamentas. No crean que eran completas, ya estaban muchos porosos, sí, pero estaban las osamentas muchas. Y sí, padre, y tal vez saliéndonos un poquito del tema, comentaba usted que la ermita era para los españoles que iban de paso, ¿no? Y me venía a la mente qué templo religioso era en sí para los nativos. El convento. El convento. Porque estaba la ermita primera ahí donde era la legislatura, porque había un hospitalito que había fundado también ese soldado para curar a los españoles que se enfermaban en el trayecto. Era un hospitalito muy pequeño de la Inmaculada Concepción y la capilla anexa. Para los indígenas, el templo así, el culto, el templo donde asistían ellos y a donde se les atendía, se les bautizaba y todo lo demás, era el convento franciscano. Padre, y entonces el templo de San José, que sabemos que es antiguo, viene a ser más... Es posterior, sí, es posterior. Es un poquito anterior a la catedral, pero posterior al convento. Era San José de la Laguna, porque había precisamente allí, todavía está el manantial, creo que es Tecuanapan, me parece que es el nacimiento de Tecuanapan. En el momento está Techacapa también, pero creo que es Tecuanapan. Era San José de la Laguna, así se llamaba. Que es un templo franciscano de bóveda de cañón, de una sola torre, con toda la fachada franciscana. Fui yo también párroco ahí y pude distinguir toda la ornamentación arquitectónica que tiene. Muy bonito. Sí. Así es. Sí, realmente es interesante estas cuestiones que a veces pues
uno ni siquiera se puede imaginar, ¿no? Tan siquiera no tengo duda que allí nuestras personas que nos están transmitiendo desde sus casas, pues ni siquiera sabían, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de que incluso ahí en el Parque Juárez también había algunos... Un convento. Si le hubieran dejado sería una joya, una joya ahí de la arquitectura y del tiempo de la colonia española. La historia es muy bonita, pues ya Heródoto decía, historia est testis temporum magistra vitae, nuncia vetustatis. La historia es testigo de los tiempos, maestra de la vida y pregonera de la antigüedad. Vaya, hay que saber nuestro pasado, cómo fue. Claro. Quien no sabe su historia sigue derroteros a veces equivocados. Sí, claro. Y padre, en este sentido, pues bueno, ante la situación que ya se va estableciendo específicamente aquí en Jalapa, lo que vamos sentando estas bases acerca de cómo es que ya se desarrolla, cómo es que incluso inicia lo de nosotros pues decimos Jalapa de la Inmaculada, ¿no? Lo que es con esta ermita, ¿no?, de la Inmaculada Concepción, y que así se mantiene, y hasta el día de hoy pues se ha mantenido con esta protección, ¿no?, de parte de nuestra Madre Santísima en esta advocación, especialmente de la Inmaculada Concepción, y que es un dogma dentro de nuestra fe. Pues bueno, sin duda la Iglesia jalapeña, ante estos pasos que va dando, pues algunos han sido más importantes, ¿no? Quiero pensar, ¿no?, que dentro de este desarrollo hay ciertos puntos concretos y detonantes que ayudan justamente al desarrollo de lo que es hoy la Iglesia jalapeña. Sí, miren, hay toda una historia. Todo eso, primero, todo nuestro territorio eclesiásticamente era atendido por el Centro de Evangelización de Tlaxcala. Uh-huh. Primero pertenecimos a Tlaxcala, uh-huh, como centro de evangelización. Luego pertenecimos a Puebla, cuando ya se había erigido la diócesis de la Puebla de Los Ángeles, que toma nombre de España, de la Puebla española, y aquí con la Puebla de Los Ángeles, que pasó a ser la sede que se llama técnicamente angelopolitana, okay, porque se dice que la ciudad fue trazada por Los Ángeles, que es una leyenda, por supuesto, ¿no? Muy bonita, pero que no es que Los Ángeles la hayan trazado. La leyenda es muy bonita y hay que conservarla. Luego pertenecimos a Puebla. Nuestros obispos eran de Puebla y venían a visitas pastorales, pero imagínense, con los vastos territorios, pues cada qué tiempo había visitas pastorales, cada qué tiempo venía un obispo por aquí, mandaban a otros visitadores y demás, pero los obispos no se presentaban mucho. Por eso luego surge ya la cuestión de una diócesis para el territorio veracruzano, okay, para irse organizando. Ajá. Así es, padre. Me imagino la encomienda pastoral de aquel obispo, de aquellos obispos que nos estuvieron rigiendo desde la, ahora arquidiócesis de Puebla, y pues atender, ¿no?, todo el estado de Puebla, lo que conocemos actualmente, y pues el estado de Veracruz, que es grandísimo en su extensión. Y hay en las actas de las visitas pastorales están hasta las providencias que dejaban. Visité en tal fecha la parroquia de la Inmaculada Concepción de Jalapa, que encontré esto, dejé estas indicaciones que deben cumplirse para revisarse en la próxima visita. Sí. Están en la catedral todas esas actas, en el archivo histórico. Eso es muy interesante saberlo allá en casita también. Y ese rato que comentaba David de llamar ahora Jalapa de la Inmaculada, ¿no? Creo que pues es un gran momento para decirle a la audiencia. A veces muchos de los jalapeños no sabemos que tenemos a María como patrona, ¿no?, de toda la ciudad. Y veía yo en videos, ¿no?, de cuando los 150 años de la arquidiócesis,
veía que en ese gesto sacaron la imagen de la Sí, Inmaculada. yo estaba de párroco en la catedral, yo organicé toda esa cosa que fue una proeza sacar esa imagen tan pesada y tan bonita de la Inmaculada. Nunca había salido a la calle. Sí, entonces como que esa algarabía como que... Fue una fiesta. Sí, entonces pues quedan los testigos, ¿no? Pues, en el estadio fue una gran celebración, sí. Una bonita celebración. Y padre, ya en esta sintonía mencionaba usted con la necesidad de formar una diócesis nueva, porque pues el obispo no se abastecía, ¿no? Atender pues en sí pues 2 estados, ¿no? Y entonces en esa sintonía pues queremos saber cómo se conforma la diócesis de Veracruz en aquel entonces, porque era todo el así estado. se llamaba, y todavía se sigue llamando en el Vaticano, en la Congregación de Obispos, en Secretaría de Estado, en la Congregación de los Santos, en los dicasterios, es la terminología es Verecrucis seu Jalapem, de Veracruz o Jalapa. Sigue conservando el nombre de Veracruz, pero ya ahora conserva más el de Jalapa, sí, porque se erigió la diócesis de Veracruz Puerto, entonces para distinguir, por eso se dice Jalapa, pero nuestra arquidiócesis es de Veracruz o Jalapa, Verecrucis seu Jalapem. Es un dato muy interesante que no sabíamos. Verecrucis seu Jalapensis o jalapeña. Ok, entonces padre, pues explicarnos cómo fue esa conformación, decreto, y pues ante al crear una diócesis nueva, pues requiere un obispo. Entonces quisiéramos que usted nos explicara esa parte, el cómo se conformó, el cómo surgió esta necesidad y quién es nuestro primer pastor que nos va a acompañar. Tenemos que remontarnos al año 1863, donde surge la inquietud de erigir una diócesis para el territorio veracruzano. Y hubo varios actores políticos para eso, aunque pareciera mentira. El gran actor político de pedir una diócesis para Veracruz fue el presidente de la República, don Antonio López de Santana, de no muy feliz memoria, de no muy feliz memoria. Jalapeño, él era de la hacienda del Encero, nació en el Encero, tenía la otra hacienda de Manga de Clavo en el Estado de México, pero de lugar de nacimiento en el Encero, aquí a unos pocos kilómetros de Jalapa. Y empezó a buscarse el lugar de la sede. Entonces se barajaron 2 ciudades, Jalapa no se nombraba mucho, se barajó el puerto de Veracruz como tal, por el nombre y porque era importante el puerto, que era el único en la República de entrada y de salida de cabotaje, de carga grande para entrar mercancía y salir mercancía, Veracruz, o la ciudad de Orizaba. Pero en las opiniones de muchos, pues ganaba Orizaba, porque era una ciudad muy religiosa, que lo sigue siendo, porque tenía un fervor distinto al puerto de Veracruz y a la ciudad de Jalapa, porque en Veracruz estaban establecidas grandes logias masónicas, era cuna de la masonería, pues allí don Benito Juárez hizo el registro civil y muchas cosas, ¿no? Con la masonería, que qué bueno que hizo el registro civil, yo no critico a Juárez, yo lo admiro en muchas cosas, en otras también es cuestionable. Y empezaron las discusiones, entonces se descartó Veracruz por el clima. Volvemos al fenómeno del clima, pero ¿cómo va a ir el pobre obispo a padecer las inclemencias del clima del puerto de Veracruz, nada más pensando en los mosquitos y el calor? Y la oposición de los masones, que era muy fuerte a que se hiciera una catedral ahí? Entonces toda la balanza se inclinó por Orizaba. Y cuando ya casi estaba por definirse, entró en juego el presidente Santana,
con un ilustre jalapeño, don Antonio María de Rivera, fundador del Colegio Preparatorio, la Prepa Juárez. Ellos escribieron a Roma, a la Sagrada Congregación Consistorial, que así se llamaba en ese tiempo, que era la encargada de esto, para decirles: miren, señores, no se olviden de Jalapa. Jalapa es la sede de los poderes del Estado y conviene que allí sea la sede del obispado de la Veracruz, para que se junte el poder civil y el poder eclesiástico. Y tuvieron que hacer muchas cosas, pasaron muchas peripecias, cartas iban, cartas venían, hasta que por parte de la Santa Sede, atendiendo a lo que el presidente de la República Mexicana pedía y a las cartas de un ilustre jalapeño que tenía mucho renombre y peso y era un gran señor, don Antonio María de Rivera, licenciado Antonio María de Rivera, accedieron a que la sede del obispado de la Veracruz fuera Jalapa. Y fue así como llegó. Y entonces, ¿quién va a ser el obispo? Bueno, pues de los frailes que había aquí, del clero que había aquí, de los párrocos que habían pasado en la catedral y estaban, de los párrocos de otras feligresías antiguas que existían, pues no había alguien que en ese momento pudiera ser el obispo. Y vino un poblano, que fue el primero, Francisco Suárez Peredo y Besares, que era párroco de San Miguel en Orizaba, y cuando lo nombraron canónigo en la Catedral de Puebla, se fue a la Catedral de Puebla, pero había sido párroco de San Miguel en Orizaba, ahora catedral, y llegó de Puebla para presidir la iglesia diocesana de Veracruz. Las crónicas de ese tiempo marcan que él llegó a la iglesia de San José, que estaba fuera de Jalapa, no abarcaba la población. San José de la Laguna estaba aparte, ahora está poblado totalmente, nadie se da cuenta que eso fue antes. San José de la Laguna, allí se revistió de pontificales y con la capa magna y la cauda esa grandota que iban cargando los monaguillos, los caudatarios, caminó desde San José, desde Jalapeños Ilustres ahora, hasta la catedral para tomar posesión de su catedral. Eso, si quieren, les doy la fecha concreta. Se convirtió en Catedral de la Inmaculada el 19 de marzo de 1863 por la bula Quodolin Profeta, pero se ejecutó la bula Quodolin Profeta hasta el año de 1864. La bula se expidió, pero su ejecución fue hasta 1864, donde tomó posesión el obispo de la catedral saliendo de San José revestido de pontificales. Fue un personaje de veras brillante, era abogado de profesión, nacido en Puebla en 1823, había sido párroco de Orizaba, canónigo en 1854 en la Catedral de Puebla y fue preconizado obispo de Veracruz en 1863, pero toma posesión hasta que se ejecuta la bula Quodolin Profeta en 1864. Era un hombre, así lo dicen las crónicas, fíjense lo que dicen y lo que significan esas palabras, de exquisita virtud. Esto es, de una presencia espiritual, que las virtudes son potencias anímicas, que lo hacían ser el pastor ideal.
y lo fue, ¿eh? La gente lo aclamaba a su paso, tomó posesión de la catedral, fue un hombre que prodigó la caridad de manera inagotable, y lo primero que hizo fue fundar el cabildo catedralicio, el seminario, Okay. y le pidió a los frailes franciscanos que estaban que le prestaran unas galeras ahí en el convento franciscano para que fuera la primera sede del seminario. La primera sede de nuestro seminario estuvo en el Parque Juárez. Ya luego pasó el seminario, eso fue provisional de entrada, pasó el seminario a la calle de la Amargura. La calle de la Amargura hoy se llama Revolución, pero antes se llamaba de la Amargura por lo pendiente aquel que tenía, ¿sí? O la pendiente. Concretamente en lo que es el pasaje Revolución y lo que fue la editora del gobierno del estado, que ahora se llama Plaza Clavijero, que venden chácharas ahí. Esa fue la segunda sede del seminario ya organizado. En principio fue unos anexos prestados del convento franciscano para que iniciara el seminario de Jalapa. Instituyó el cabildo, fundó el seminario y empezó su ministerio episcopal. Estando él como primer obispo de Veracruz, el Papa convocó al Concilio Vaticano I. Entonces él fue a Roma al Concilio Vaticano I. Hay que entender las travesías por barco que se hacían en ese tiempo, que no eran los aviones que en 13 horas, 14, 15 horas está uno de México en Roma, con la escala técnica en donde sea, en Europa. Eran más de un mes, 60 días de travesía o más en los vapores aquellos que había. Y estando en el Concilio Vaticano I le sorprendió la muerte. Murió en el Concilio Vaticano I, en Roma. Allá le celebraron las honras fúnebres, luego fue trasladado en sus restos a Jalapa y fueron puestos sus restos inicialmente en la capilla del Sagrario, viendo el Sagrario de frente, en una cripta pequeña que está direccionada hacia la Plaza Lerdo, donde está un vitral de San Pedro, sí, en el Sagrario. Ustedes lo recordarán, enfrente, en la cruz latina, en el brazo que da hacia la plaza, frente a donde está ahora el óleo de Santa Teresa de Jesús. Sí. Ese óleo famosísimo que está allí, de Santa Teresa de Jesús, y ahí estuvo. A mí me tocó sacarlo de allí los canónigos lo sacaron de ahí, lo pusieron luego en las criptas que estaban de los obispos, y luego me tocó sacarlo de la cripta de los obispos para ponerlo en los nichos que tenemos ahora en la Torre Mocha, abajo donde están las tumbas de los obispos, donde está el cardenal Obeso. Ahí está, ya en cenizas, yo cremé los restos para convertirlos en cenizas. Y es muy interesante saber también que luego, el tercer obispo de Veracruz viene a ser su hermano. Su hermano, sí. Su hermano, ¿no? Sí, hermano de sangre. Don Francisco Heredo, ¿no? Ignacio, Francisco es el primero. Sí. Ignacio. Él era orizabeño, nacido en Orizaba. Sí. Porque se ve que cuando fue párroco de Orizaba se llevó a su familia para allá, y ahí nació su hermano, en Orizaba, cuando fue párroco de Orizaba. Sí, entonces, pues ahora sí ya empieza esa organización ya de nuestra iglesia, como diócesis de Veracruz, ya empieza su organización, ya teniendo su obispo ya particular ya para todo el estado, ¿no? Y luego vienen demás obispos, ¿no? Luego viene el segundo jalapeño, miembro del cabildo de la catedral, el señor José María Mora y Daza,
Así lo conocemos como José María Mora y Daza. El apellido completo segundo es Gómez Daza, pero se le conoce como Daza. Había unas familias Daza todavía hace años en Jalapa que eran descendientes de esa rama del segundo obispo. Don José María Mora y Daza sucede al primer obispo ante la muerte de este. Era un hombre muy culto, nacido en Jalapa el 15 de abril de 1820. También se tituló de abogado, fue ordenado en 1851. Él fue diputado de la legislatura en Puebla. Fue diputado y fue párroco y vicario foráneo de la catedral aquí en Jalapa. Y entonces fue preconizado obispo, también canónigo de la catedral, preconizado segundo obispo de Veracruz, y tomó posesión en 1870 como segundo obispo de Veracruz. Pero años más tarde, poco tiempo más tarde, fue trasladado como obispo de Puebla. Se lo llevaron a Puebla como obispo de Puebla. Todavía no era arquidiócesis Puebla, era obispado. Y el obispo de Jalapa, Mora y Daza, fue trasladado a Puebla. Él murió en Puebla. Sus restos descansan, fíjense, a un lado del altar, en lo que en la catedral angelopolitana se conoce como la capilla de las reliquias. Allí está sepultado, y cuando hicimos las criptas de los obispos, yo pedí una parte nada más, una reliquia de él, que es la que está puesta en la catedral, para hacerle honor, porque ahí está puesto él como segundo obispo, en las criptas que están abajo de la Torre Mocha. Era un excelente abogado. Fíjense que el óleo de él se le representa con un libro en las manos. El óleo que está en la sala capitular de la catedral, y los otros óleos que puse yo arriba en la sala Sergio Beso del museo, que sin duda conocerán ustedes. Pero este libro tiene un significado como abogado. Se trata nada más ni nada menos que del libro de las pandectas, del digesto. Y dirán ustedes, ¿qué son las pandectas? ¿Qué es el digesto? A los que estudiamos Derecho Romano, son unas colecciones ancestrales de leyes romanas, el digestum y el ius pandectarium, el derecho de las pandectas. Se le pone en su óleo el libro de las pandectas y el digesto, porque era brillante abogado. Yo en la Orduña hace años vi una piedra de ara que se ocupaba antes, que era indispensable para celebrar la misa. Ahora ya es el altar completo. En el altar de la hacienda de la Orduña, del pueblo de la Orduña, una piedra de ara que está forrada con una manta muy fuerte y tiene con unas letras de veras artísticas. Esta piedra de ara fue consagrada por el segundo obispo de Veracruz, don José María Mora y Daza, en el año tal, no recuerdo, para este templo de San Sebastián Mártir de la Orduña. Eso es una cosa que yo recuerdo, siendo seminarista, que iba yo a apostolado, ahí la vi. Es que cuando vayan a los lugares de apostolado, fíjense, muchachos, sí. Fíjense lo que hay, que es historia. Sí, padre. Porque luego le queda a uno, por ejemplo, ahorita que lo mencionamos, me viene el recuerdo de esa piedra de ara, como testimonio de su obispado. Sí. Y de una visita que hizo a la Orduña, consagró esa piedra de ara, y ahí estaba puesto. Así es, padre. Es pues muy interesante ir conociendo la historia de nuestros obispos, porque pues nos quedamos con los más recientes, ¿no? Sí. Con los más recientes. Y de los antiguos ni se habla, ni se conoce. Y no, la historia, Estis temporum, magistra vitae, nuncia vetustatis, pregonera de la antigüedad. Y padre, en esa sintonía ya de los obispos, recuerdo de una plática
muy vagamente creo que de un sacerdote también, que hubo un obispo muy criticado en su labor pastoral. Vagamente recuerdo así, como que daban a entender que casi no hizo nada por la diócesis. El cuarto obispo. Uh-huh. Pero espérate, si quieres, pasamos por el tercero, que entiendo que me vas a preguntar algo por ahí, ¿no? Sí, entonces... ¿Hablamos del tercero? ¿Quién fue el tercero? Hermano del primer obispo, don Ignacio Suárez Peredo y Besares, originario de Orizaba, nacido en Orizaba. Nació en 1833, se ordenó sacerdote en 1856, también estudió Derecho, fue párroco de Nogales, Veracruz, canónigo, fundador del venerable cabildo de la curia de Jalapa, que en ese tiempo era la diócesis de Veracruz. Fue preconizado tercer obispo de Veracruz el 17 de marzo de 1887 por el Papa León XIII. El famosísimo Papa León XIII. Fue canónigo magistral de la catedral en Jalapa, fue arcediano y un hombre sumamente desprendido, generoso, humilde, bondadoso. Supo gobernar con rectitud y acierto su diócesis, y así ha sido recordado. Era un hombre sencillo, un gran pastor, orizabeño, porque entiendo que él nació cuando su hermano era párroco de Orizaba y le tocó nacer en Orizaba, porque ellos eran de familia poblana, pero nació en Orizaba. Bueno, Orizaba colinda con el estado de Puebla, muy cerquita. De broma, luego decíamos que si Jalapa es la Atenas veracruzana, Orizaba era la apenas veracruzana. Y lo digo con todo respeto de los orizabeños, a quienes yo quiero muchísimo, porque yo fui vicario allí, en mis mocedades sacerdotales en la parroquia de San Miguel. Ese fue el tercer obispo de Veracruz, hermano del primero, hermano de sangre, de padre y madre. De hecho, don Ignacio pues forma parte importante de mi comunidad, porque él fue el que fue a consagrar, fue a bendecir el templo de mi pueblo, que es de la Estanzuela, el tercer obispo. Él fue a consagrar. Ahí está una placa, ¿no? Sí. Hay una placa. Sí, hay una placa. De hecho, en el 2018 se cumplieron 125 años. Cierto. Fue un 4 de febrero de 1893, me parece. Sí. Hay una placa ahí. Sí, y entonces, pues, incluso para la historia de mi pueblo, de mi parroquia, pues, es muy importante. Era una hacienda ahí, la Estanzuela. Sí, era el tiempo de las haciendas. Se conserva todavía, la hoja original de la invitación. Qué bueno. Ahí. Entonces, pues, es historia. Qué bueno. Sí. Pues, si quiere, coméntenos luego, un poco del... Pasa el cuarto obispo de Veracruz. ¿Quién fue el cuarto obispo de Veracruz? Bueno, fue el poeta bucólico más grande de América, don Joaquín Arcadio Pagaza. Él era originario de Valle de Bravo, Estado de México, y pertenecía al clero de la Arquidiócesis de México. Fue consagrado obispo en la iglesia de la Profesa, ahí en la calle de Madero, en el centro de la ciudad, y vino como pastor a esta diócesis, pero le tocaron unos tiempos muy difíciles. Le tocó el fin de la centuria de 1800 para empezar 1900, le tocó la revolución, que fue tremenda, las persecuciones que se hicieron contra la iglesia en la revolución, y por eso se dice que él poco se dedicó a su diócesis, porque además de que escribía mucho, él escribió mucha poesía bucólica del paisaje, esa es la bucólica, y toda su obra, que es voluminosa, se la editó la Universidad Veracruzana, está editada en volúmenes de la Universidad Veracruzana,
por curiosidad, métanse a la biblioteca de la Universidad de ahora por internet y van a ver su obra. Daba círculos literarios ahí en donde ahora está el Museo de San Rafael Guízar, en el antiguo Palacio Episcopal. En la sala que se llama ahora Sergio Beso, era el Salón Rosado, y ahí daba círculos literarios. Él ocupaba mucho su tiempo para la literatura. Dicen que era un hombre espigado, alto, con rasgos indígenas, moreno, pero con ojos verdes, con tez oscura, pero con ojos verdes, que era un hombre muy culto. Dicen las crónicas del tiempo que él no hablaba en lenguaje llano, sino que hablaba en verso, entonces, pues ¿cómo le entenderían en verso? Porque él hablaba en verso, hablaba en verso, no en prosa, sino en verso. Y pues los jalapeños y veracruzanos nos los pintamos para hacer mofa y burla y crítica, a veces atinada, a veces desatinada de personajes. Luego le hicieron un versillo en Jalapa, porque era alto, espigado, y dicen que caminaba dando unas zancadas así largotas, caminaba así, inclinado así, daba unas arcadas grandes cuando salía por ahí por las calles. Entonces le compusieron un versillo los jalapeños que decía: ¿quién es príncipe en su casa y en la calle un avestruz? Joaquín Arcadio Pagasa, obispo de Veracruz. Como ven, era un chiste, vaya, no grosero, pero que lo retrataba, Él sufrió la persecución de la revolución. Él quiso, siendo poeta, meterse arquitecto e intentó la renovación arquitectónica de la catedral, de templo austero franciscano, a hacerlo neogótico. Por eso ven que en la fachada existe un rosetón que está fuera de la construcción del templo, que tiene un pórtico ojivo, que adentro tiene unos arcos ojivos y otros de medio punto, porque no le dio tiempo a hacer todo. Quiso ornamentar la catedral con elementos neogóticos. Él fue el que trajo el órgano tubular que tenemos. Él lo importó, llegó por barco y luego por tren a Jalapa. Solo hay 3 órganos iguales: el de la Profesa en México, donde lo consagraron obispo, el de los padres del oratorio en Puebla, en la Concordia en Puebla, y el de Jalapa. Fueron traídos al mismo tiempo, son de la misma casa, de Otto y Arzós, me parece, y son 3 órganos. Fue un hombre de gran pompa, que descuidó, sí, su diócesis. El seminario lo cuidó, pero otras cosas escribía, pero sobre todo lo descuidó porque, vaya, no hay que decir que porque fue flojo, porque no lo era, porque no le permitían estar en Jalapa por los conflictos revolucionarios. Entonces se iba a esconder al Coyol, allá por Puente Nacional para abajo, Paso de Ovejas, el Coyol, a una cueva, y ahí se la pasaba grandes temporadas contemplando el paisaje y escribiendo poesía bucólica. Esa es la sede de sus escritos. Sí. Entonces eso tuvo repercusiones. Fíjense que sufrió una visita apostólica para ver el estado de su diócesis, y el visitador, un canónigo de apellido Vanegas, visitador apostólico, vio conveniente que se le pusiera un administrador apostólico. Fue así como cesado en su ministerio episcopal,
y le pusieron a un administrador apostólico diocesano, y eso pues tuvo grandes repercusiones. Fue el canónigo Francisco Correa y Díaz, y eso fue en agosto de 1918. Ahí tuvimos un administrador diocesano, un administrador apostólico, mandado por la Santa Sede. Sí. Y eso fue una gran afrenta para él. Sí. Fue un hombre bueno, pero su cultura, todo lo que él sabía, pues a veces le hacía estar en las nubes. Él era un gran conocedor de la lengua latina y de la lengua griega, un gran traductor de Virgilio, de Horacio, de Marcial, de los clásicos latinos y griegos. Era un gran humanista, y por ser precisamente un paladín en la lengua griega y en la lengua latina, fue miembro de la Real Academia Española, la Academia de la Lengua Española, y también fue condecorado por la Arcadia con el título, como Arcade Romano, con el título de Clerco Meonio, por su conocimiento exquisito del latín y del griego. Su óleo posee la cruz pectoral y la medalla de la Arcadia, donde le dan el título de Clerco Meonio. Si ustedes se pasan al edificio del antiguo Palacio Episcopal en la parte de Revolución, a donde colinda ya con la casa que sigue arriba en Revolución, hay una placa marmórea, donde no me acuerdo el año, el Ayuntamiento de Jalapa le pone una placa a esa casa y dice: aquí habitó el cuarto obispo de Veracruz, gran poeta bucólico, con el título de Clerco Meonio entre los arcades romanos, por su conocimiento de las lenguas, y fue considerado el más grande poeta bucólico de América. Ahí hay una placa como testimonio que da a la calle, la pueden leer todo el que pasa por la calle. Por donde está la toma de agua, sí, arriba está. Un día que caminen, vayan a curiosear por ahí. Hay que curiosear, Sí. Hay que curiosear. Sí, claro. El hombre es un animal curioso y no debemos dejar de curiosear. Curiosear bien, hay curiosidades que no tenemos por qué, pero curiosear es preguntarse por qué, el cur, por qué, el cur latino, el por qué. Eso viene la curiosidad. El hombre es un animal curioso, decía Aristóteles, ustedes que estudian filosofía. Ese fue el cuarto obispo de Veracruz. Pues padre, realmente escuchar esta historia que llevamos acerca de los obispos, pues nos viene a iluminar, incluso si prestamos atención. Por ejemplo, el primer obispo tenía aproximadamente 41 años cuando o sea, era joven. Después los otros dos 50 años aproximadamente. Realmente creo que cada uno pues va sentando lo más pequeño, pero que viene a ser las bases de esto que es la arquidiócesis de Jalapa, ¿no? Y digo, ahorita vamos con el quinto obispo, sí, que hoy en día pues bueno, es nuestro santo patrono, sí, San Rafael Guízar y Valencia, y quisiera de esta manera, debido al tiempo, es que nos pudiera compartir un poco del quinto obispo de Veracruz, y después que nos pudieran además compartir como el nombre de los siguientes. Bien. Lástima que el tiempo se acabó. Sí. La cosa da para mucho. Sí. ¿Quién fue el quinto obispo de Veracruz? Nuestro santo. El evangelizador de Veracruz. Si bien los franciscanos hicieron lo suyo, evangelizaron a su manera e hicieron mucho, y luego el primero, segundo, tercero y cuarto obispo hicieron lo suyo, no os demeritan nada lo que voy a decir. El verdadero evangelizador de Veracruz fue Monseñor Guízar, michoacano, de Cotija, oriundo de Cotija, y un obispo misionero con una gran caridad pastoral.
revestido de virtudes excelentes que lo llevaron pues nada más ni nada menos que a los altares, a la beatificación y a la canonización. Un gran formador de sacerdotes, un amante del seminario. Si el seminario vive, muchachos, hoy, vive por San Rafael, ¿eh? Yo no les digo, es que tienen que darme para el seminario. Miren, hoy es el día del seminario, vamos a ayudar, necesitamos sacerdotes santos, sabios y verdaderos apóstoles, como decía San Rafael Guízar. Ayúdennos. Y San Rafael Guízar intercederá por ustedes. Es todo lo que digo. Y miren, cae dentro de la pobreza de mi parroquia, que es muy pobre, cae más del ordinario para el seminario. Ya lo traje. Sí, gracias, padre. Y así en donde quiera que he estado. Él tenía como obsesión la formación sacerdotal, la atención a los pobres, el culto a la Eucaristía y la devoción a la Virgen María. Y él nos evangelizó. ¿Cómo? Con un catecismo viejo de preguntas y respuestas que ustedes conocen. Yo me lo sé de memoria porque con ese me preparé para la primera comunión. Y recorrió 5 veces toda su diócesis en 8 años que estuvo en el territorio veracruzano, porque fue obispo 18 años, pero estuvo exiliado 10. Entonces, en 8 años que estuvo, hizo 5 visitas de extremo a extremo y de la costa a la montaña en su diócesis, y evangelizó Veracruz. Tenemos horas santas gracias a él, rezamos el rosario gracias a él, damos culto a la Eucaristía gracias a él, sabemos el catecismo gracias a él, tenemos grandes devociones gracias a él, y la Iglesia lo ha puesto en un lugar privilegiado como ejemplo a imitar y como intercesor. No digo más de San Rafael porque lo conocemos todos, pero es la estrella, la estrella de la evangelización en Veracruz. Yo lo comparo como al Junípero Serra en la Baja California, que fue el evangelizador de aquellos lugares. Así fue San Rafael, sin demeritar lo que hicieron los franciscanos y los obispos anteriores. ¿Sí? Los que siguen, una palabra muy breve. Otro hombre santo, su sucesor, que acumuló 3 títulos, Monseñor Manuel Pío López Estrada, 6º obispo de Veracruz, 1er arzobispo de Veracruz y 1er arzobispo de Jalapa. Tuvo 3 títulos. Un hombre de una caridad pastoral de veras a imitación de su predecesor San Rafael, porque a San Rafael si algo lo distinguió fue la caridad pastoral. Y al señor López, yo lo conocí, fui su acólito, igual. Un hombre chaparrito. No les voy a decir su lema, ¿cuál era? Su lema era In caritate et paciencia Christi, en el amor y la paciencia de Cristo. Y así trataba a todos, a quien se le acercara, pobres, ricos, de bien vivir, de mal vivir, niños, viejos, jóvenes, todos. Él los recibía como un padre, haciendo honor a su lema, In caritate et paciencia Christi. Era originario de Jojutla, Morelos, del estado de Morelos. Había sido, antes de venir aquí, muy joven, a los 28 años más o menos, lo hicieron obispo, muy joven, de arriba en Michoacán, de Tacámbaro, obispo de Tacámbaro, y llegó aquí como 6º obispo de Veracruz, trasladado de Tacámbaro. Bueno, a él le debemos la construcción de este seminario ya con la mentalidad posconciliar. Le tocó el Congreso Eucarístico después de la persecución religiosa, muchas cosas que hizo Monseñor Pío López. Pero su gran distintivo fue la caridad pastoral, hizo honor a su lema. Murió a raíz de un accidente cuando consagraron obispo de Papantla a Monseñor Obeso, fue a la consagración a Teciutlán
y de allí iba a la Ciudad de México, subiendo por Texcoco, por Apizaco para arriba. En Calpulalpan su chofer chocó, tuvo un accidente automovilístico, no murió al instante el señor López, pero semanas después murió a causa de ese accidente. Otro candidato a los altares, señor López, no exagero, un hombre de Dios, un gran catequista también y un gran pastor. Lo recordamos, y ahí me incluyo, de veras con gratitud y con admiración. Segundo arzobispo de Jalapa, un hombre ilustre, Monseñor Emilio Abascal, originario de Córdoba, de una familia muy distinguida de Córdoba, hijo de padre español, de madre mexicana, y un hombre de una inteligencia preclara, de veras, de una inteligencia preclara, con una capacidad de oratoria, de discurso, en el anuncio del Evangelio, que nos dejaba a todos con la boca abierta, porque manejaba el lenguaje con filigrana y con propiedad. Adusto de carácter, parecía que estaba siempre enojado, daba miedo a veces cuando nos mandaban a ayudarle a las confirmaciones, teníamos miedo de ir porque nos regañaba. Pero no tenía nada de grosero, de cosas, era un padre, un pastor. Él se dedicó primero como rector del seminario, fue alumno de San Rafael Guízar, y como rector del seminario, a formar sacerdotes en Roma para que vinieran a trabajar al seminario, fue rector del seminario. Cuando se trasladó el seminario de México a Jalapa, después que terminó la persecución en 1940, él adquirió la propiedad de Úrsulo Galván 136, que da a Ávila Camacho, y que daba hasta Los Corazones. Cuando abrieron Ávila Camacho la cortaron, pero la propiedad llegaba hasta Los Corazones, eran unos naranjales. Y construyó el edificio que tiene la capilla del seminario menor, el comedor, la parte de la cocina, y le puso el nombre de la Regia Aurora. Ahí estaban los latinos. Abajo, en la parte central, que se le llamaba el hotelito, estaban los filósofos, y hacia Úrsulo Galván estaba, donde estaba la biblioteca, estaban los salones de clases del teologado. Fue un gran rector, canónigo magistral de la catedral, con unos sermones que yo no he escuchado otros, de veras, yo no he escuchado otros, porque era un gran orador, por eso fue canónigo magistral de la catedral. Fue preconizado obispo auxiliar de Puebla, estuvo varios años en Puebla, en 1953 lo hicieron obispo auxiliar de Puebla, y en 1968 viene como segundo arzobispo de Jalapa. Duró escasamente 10 años, porque llegó a los 65 años y no logró cumplir los 75, faltaban 2-3 meses para que los cumpliera, y murió de un infarto. Él vivió ahí en la casa que ahora vive el señor arzobispo, a él le regalaron esa casa, la aceptó, pero dijo no para mí, sino que sea casa de los obispos, y por eso es la casa de los obispos, ahí en Juárez con Clavijero. Casi se repitió como don Emilio como don Polo, ¿no? Antes de... Estaba a punto de renunciar don Emilio y murió de un infarto. No nos dimos cuenta, murió en la noche, y al otro día no salía, ya a mediodía casi se descubre muerto. Un gran señor de una inteligencia preclara. A ver si después pudiéramos abundar sobre ellos, sí, claro, porque habría mucho que decir. Su sucesor, el tercer arzobispo de Jalapa. Bueno, pues qué decir de Monseñor Sergio Beso, un gran pastor, un hombre de Dios, que aglutinó, y lo digo firmemente, no creo exagerar, aglutinó en su persona la santidad de San Rafael Guízar, la caridad pastoral de Monseñor López y la inteligencia brillante y preclara con la elocuencia de Monseñor Abascal. En el señor Abeso vemos a San Rafael, a Monseñor Pío, al señor Abascal, juntos. Recibe él esa herencia.
y bueno, la transforma, un gran pastor. A él le debemos las diócesis de Córdoba y de Orizaba, le debemos 2 sínodos, Monseñor Pío López hizo el primer sínodo, le debemos la reforma de la curia, le debemos la reforma de la formación sacerdotal, le debemos muchísimas cosas pastoralmente, porque andaba en un día en la parte de arriba de la arquidiócesis, en Plan de Arroyos por allá, por la mañana y por la tarde en la zona cañera en Tezonapa, que era algo totalmente disparatado en su bochito tradicional. Un gran pastor, su lema, virtus in infirmitate, fuerza en la debilidad. Luego creado cardenal ya como arzobispo emérito de Jalapa. Y luego su muerte, que ya creo que a ustedes les tocó ya eso, ¿no? Bueno. Luego su sucesor, Monseñor Hipólito Reyes, pues alumno del señor Obeso, cuando fue rector del seminario, el señor Obeso, originario de Ciudad Mendoza, se formó en Roma, además del seminario en Roma, en la Universidad Gregoriana y en el Ateneo Alfonsiano, estudió moral en el Ateneo Alfonsiano y espiritualidad en la Academia de Espiritualidad Teresiana, y fue preconizado primero obispo de Orizaba, el primer obispo de Orizaba, y luego trasladado a Jalapa. También realizó muchas obras a su estilo, en su forma de ser, y muere instantáneamente, de manera inesperada, por un mal que padecía, que no se cuidó. Una sorpresa para todos. Sí, claro. Que de Dios goce. Y su sucesor, el Monseñor Jorge Carlos Patrón Rom, procedente de la península de Yucatán, primero obispo coadjutor de Papantla, con derecho a sucesión, luego obispo de Papantla, luego arzobispo encargado de seminarios en la formación sacerdotal en la Congregación del Clero, y luego trasladado a Jalapa a la muerte de Monseñor Hipólito, que está realizando pues con un estilo distinto, pues otra forma de llevar a la arquidiócesis y la formación sacerdotal, en lo cual él tiene mucha experiencia, que voy a decir para él, ad multos annos vivas, que el Señor lo conserve por muchos años, ad multos annos vivas. Pero hay otro obispo que tenemos que mencionar, que es un obispo auxiliar, el único auxiliar que ha tenido la arquidiócesis de Jalapa, a petición de Monseñor Hipólito Reyes. Llegó Monseñor Rafael Palma Capetillo, también yucateco, que salió de la arquidiócesis de Yucatán, que estuvo un tiempo viviendo provisionalmente en la diócesis de Papantla, cuando Monseñor Patrón Wom era obispo ahí, que lo recibió. Y luego, cuando trasladaron a Monseñor Patrón Wom a Roma, pues él se quedó ahí como un poquito bailando, y Monseñor Hipólito lo llamó y dio que fuera su auxiliar. Él es un hombre muy sencillo, muy culto, que con una gran sencillez y con elocuencia se dirige al pueblo de Dios, y ha recorrido la diócesis de la arquidiócesis de pe a pa, sí, en fiestas patronales, confirmando, en todo, va a bendecir campanas, va a bendecir cosas que le invitan, y va a comer con una familia y con otra. Es un hombre muy cordial, muy afable, que funge como arzobispo, como obispo auxiliar. Esa es nuestra historia, que haría falta pues desgranarla más. Sí, claro. Tenemos hasta la fecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 obispos hasta la fecha, contando con los dos actuales, el arzobispo y el obispo auxiliar. La providencia de Dios nos va llevando de la mano, no nos ha dejado. Los frailes franciscanos fueron pioneros, los primeros obispos sembraron, los siguientes cosecharon, cada obispo sembró, y a los que siguieron adelante cosecharon, y ahora hay que seguir sembrando el mensaje evangélico.
y ustedes están llamados a eso. Yo los veo con juventud lozana y yo me veo revestido de ancianidad, ya casi, de decrepitud y de enfermedad, y recuerdo mis tiempos de filosofía, que para mí fueron de gloria, porque cuando terminé la filosofía yo no quería pasar a teología, no por no pasar a teología, sino por no cambiar de método de estudio, porque la filosofía es apolítica, pero lo hice, ¿no? Y la filosofía es una etapa maravillosa para el intelecto, para dedicarse a los libros. Dedíquense a los libros, a la oración, sean santos, sabios y verdaderos apóstoles, como decía San Rafael Guízar. Los necesitamos, muchachos. Así se los digo, Brian, Armando y Ángel David, y a quienes están en la cabina dirigiendo la transmisión, y a todos los seminaristas. Necesitamos sacerdotes santos. Estamos jóvenes que se desgasten en el servicio al pueblo de Dios, en el anuncio del Evangelio, porque varios ya estamos de salida, por edad, y en mi caso, por causa doble, por edad y por enfermedad. Entonces, pónganse las pilas, tómense de la mano de Dios, pídanle a la Virgen María que les guíe, y mañana llegarán a ser sabios pastores que conduzcan a esta grey hacia el camino de la salvación. Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes. Así es, Padre, pues ante todo le agradecemos a Dios porque desde sus inicios, desde nuestra historia, pues nos ha mirado con ojos de misericordia, no nos ha dejado solos, como decía usted, nos ha venido ayudando y dando de la mano con nuestros obispos, un obispo santo, y yo digo que todos son santos en su momento. Alguno ya llegó a los altares, falta que ustedes lleguen, falta que nosotros lleguemos, pero en sus virtudes de cada uno y en su vida, ante todo el testimonio de vida, ¿no? Que para nosotros nos enriquece a cada uno, pero le agradecemos, Padre, también por su riqueza en todo, por sus virtudes, por su conocimiento, y a nosotros nos enriquece allá en casita, nos enriquece mucho con su conocimiento. Gracias, Padre, porque pues esto es don de Dios también, ¿no? Que pues nos ha dado la capacidad de poder razonar, de tener un pensamiento claro, ¿no? Y todo esto se lo debemos a Él. Gracias, Padre, por su presencia aquí, que nos enriquece a todos. A mí me enriquece mucho, a mí me llama mucho la atención la historia, y con estos consejos, con esta forma de expresarse, pues me ayuda, ¿no? Incluso pues adentrarme un poco más, si tengo ese gusto por la historia, pues por adentrarme más, ¿no? Y pues entender toda nuestra historia de nuestra iglesia, de nuestra arquidiócesis de Jalapa. Y bueno, no sé si David tenga algo que decir. Así es, realmente queda muy claro este mensaje, ¿no? Este mensaje que es el seguir adentrándonos en esto que es nuestra historia, en valorar esta historia, y sobre todo un mensaje para todos nosotros, ¿no? Que nos compromete a esto muy claro, ¿no? Santos, sabios y verdaderos apóstoles. Así es, eso me queda muy claro, y creo que es algo que nos debe nutrir también a todos, ¿no? A todos en comunión, porque de alguna u otra manera es donde vemos que la fe y la razón definitivamente tienen que ir de la mano. No son contrarios, sino que dirigen, y cuando están juntas realmente llevan esto que es la iglesia por un buen camino. Decíamos cuando estudiábamos filosofía, fides et ratio convertuntur, se convierten, se llevan de la mano. Así es. Y pues bueno, realmente agradecemos este momento tan especial, Padre, y sin duda alguna pues invitar a todos aquellos que están desde casa viendo este programa, pues bueno, a que podamos seguir adentrándonos en esto que es la historia, en esto que es nuestra vida, en esto que nos va transformando y que definitivamente sustenta las bases de nuestra vida. Así es, David, y pues les agradecemos a todos allá en casita, los que nos ven a través de redes Anclados en Cristo, y también a través de la página oficial de nuestra arquidiócesis de Jalapa. Les agradecemos por su atención, por su aprecio, por su amor, su cariño, por todos sus saludos que a través de los comentarios se nos hacen llegar. Y bueno, antes de partir o de dar por concluido, Padre, no sé si usted nos pudiera dar la bendición. Con mucho gusto, claro que sí.
para todos los que nos han seguido en este programa, y también la hago extensiva para los que lo verán posteriormente, porque son seguidores de estos mensajes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. San Rafael Guízar, Ruega por nosotros. Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pues así finalizamos, y recuerden que yo soy Redes. Tú eres Redes, Nosotros somos Redes anclados en Cristo. Hasta la próxima. Donde anden mis pies, en donde lata mi corazón, estoy llamado a llevar a todos el evangelio de amor. Y te daré una nueva vida. Por donde anden tus pies, en donde lata tu corazón, estás llamado a llevar a todos el evangelio de amor, porque yo soy Redes, tú eres Redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Yo soy Redes, tú eres Redes, somos redes anclados en Cristo, somos redes anclados en Cristo. Redes que se echan al mar desde la barca del Salvador.